Buenas y bendiciones. Soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea. Hoy de vuelta contigo con un mensaje que te puede servir mucho en el día de hoy. Sabemos de que estamos en una pandemia. Y en esta pandemia lo que reina es el miedo. Pero te voy a decir hoy, Dios está formando héroes en nuestros días. Dios ha estado formando héroes llenos de fe, llenos de sabiduría y llenos de amor para Cristo Jesús. Y Dios va a seguir formando héroes durante este tiempo. Y tú puedes ser uno de estos héroes de la fe. Primeramente, antes de que empezamos, te quiero recordar de nuestra página en Facebook, Generación Cristiana, donde estamos casi 500,000 de personas alabando a Dios, recibiendo aliento del Espíritu Santo, compartiendo prédicas, iglesias en casa, cultos en español y también algunos en inglés. Compartimos películas cristianas para adultos, para familias y para niños, películas animadas. Hacemos todo lo que podemos para bendecir tu día en Generación Cristiana en Facebook. Búscanos en @2019GRA. Únete con un me gusta, un seguir y comparte la página, por favor. Bueno, vamos a empezar acerca de este tema de que Dios está formando héroes. Sabemos de que David, cuando era chiquito, tenía el espíritu de un héroe. El papá de David lo mantuvo en el campo, cuidando a las ovejas, cuidando al rebaño. Y David, desde su juventud, enfrentaba el león y el oso. Y David no era del tipo que iba a estar dormido esperando oír el león, oír el oso. David era el tipo que buscaba las huellas de los animales, buscaba la seña de que había pasado un animal ahí. Entonces David era proactivo. Yo conozco el espíritu de David, un espíritu de un héroe proactivo. Él anduvo detrás de estos animales para matarlos, para proteger su rebaño, para cumplir con su responsabilidad, por el amor a las ovejas. Así que David fue criado con esta mentalidad de un héroe para Dios. Y le sirvió porque cuando fue a la batalla contra Goliat, entró con el mismo espíritu de un héroe de la fe, dependiendo solamente de Dios para hacer proezas. ¿Sabes qué? Vamos a leer Eclesiástico, versículo 47, versículo 2 al 4, y te lo pongo aquí. David fue lo mejor de Israel, como la grasa es lo mejor de los animales que se ofrecen en sacrificio. Jugaba con los leones como si fueran cabritos, y con los osos como si fueran cordilleros. Siendo un muchacho, mató al gigante y borró la deshonra del pueblo. Hizo girar la onda con su mano y destrozó el orgullo de Goliat. Algo muy importante aquí. Algo muy importante aquí. Dice que David, por llegar a ser un héroe de la fe en el servicio de Dios, hizo algo importante, la cual tú puedes hacer en tu país. Dice en el versículo 4, siendo un muchacho, mató al gigante y borró la deshonra del pueblo. Yo no sé en tu país o en tu pueblo, ¿qué es lo que tú puedes hacer para hacer recuperar la honra de su pueblo o de su país? Siendo un héroe de la fe, un héroe ayudado por Dios, animado por el Espíritu de Dios, con valor para enfrentar los gigantes que vienen contra tu país o contra tu pueblo. Dios está formando héroes. ¿Podrías tú ser un héroe de la fe? Ya no es tiempo para la cobardía, ya no es tiempo para esconder el miedo. Aunque estemos quizás en toque de queda, desde donde estamos, Dios nos puede ayudar para hacer proezas en este mundo. El mundo anda buscando un héroe y el mundo se va a acabar con una sola religión, una sola moneda, y va a acabar con un héroe que no es de Dios. Pero en esos días, ahorita, tú puedes ser un héroe de fe, un héroe de Dios. Vamos a leer un texto, es un poco largo, pero quiero que tú tomes un relax, un descanso y escuches la palabra de Dios desde el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, capítulo 11. La fe de los antiguos. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe.
Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín, y por eso Dios lo declaró justo y aceptó sus ofrendas. Así que, aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. Por su fe, Enoc fue llevado en vida para que no muriera, y ya no lo encontraron, porque Dios se lo había llevado. Y la Escritura dice, antes de ser llevado, Enoc había agradado a Dios. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por fe, Noé, cuando Dios le advirtió que había de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. Y por esta misma fe, Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Por fe, Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que Él le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Y por la fe que tenía, vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, que también recibieron esa promesa, porque Abraham esperaba aquella ciudad que tiene bases firmes, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por fe también, aunque Sara no podía tener hijos y Abraham era demasiado viejo, este recibió fuerzas para ser padre, porque creyó que Dios cumpliría sin faltar su promesa. Así que Abraham, aunque ya próximo al fin de sus días, llegó a tener descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, que no se puede contar. Todas estas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido. Pero como tenían fe, las vieron de lejos y las saludaron, reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. Y los que dicen tal cosa claramente dan a entender que todavía andan en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, bien podrían haber regresado allá. Pero ellos deseaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por esto Dios se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos. No se avergüenza ser llamado el Dios de ellos, pues les tiene preparada una ciudad. Por fe, Abraham, cuando Dios lo puso a prueba, tomó a Isaac para ofrecerlo en sacrificio. Estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo, a pesar de que Dios le había prometido, por medio de Isaac tendrás descendientes. Es que Abraham reconocía que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y por eso Abraham recobró a su hijo, y así vino a ser un símbolo. Por fe, Isaac prometió bendiciones futuras a Jacob y a Esaú. Por fe, Jacob, cuando ya iba a morir, prometió bendiciones a cada uno de los hijos de José y adoró a Dios apoyándose sobre la punta de su bastón. Por fe, José, al morir, dijo que los israelitas saldrían más tarde de la tierra de Egipto y dejó órdenes acerca de lo que deberían hacer con sus restos. Por fe, al nacer Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 días, porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron miedo del orden del rey que les había dado de matar a los niños. Y por fe, Moisés, cuando ya fue hombre, no quiso llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios a gozar por un tiempo los placeres del pecado. Consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías que gozar de la riqueza de Egipto, porque tenía la vista puesto en la recompensa que Dios le había de dar. Por fe, Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey y se mantuvo firme en su propósito, como sirviera al Dios invisible.
Por fe, Moisés celebró la Pascua y mandó rociar las puertas con sangre, para que el ángel de la muerte no tocara al hijo mayor de ningún israelita. Por fe, los israelitas pasaron el mar rojo como si fuera tierra seca. Luego, cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, se ahogaron. Por fe, cayeron muros de la ciudad de Jericó, después que los israelitas marcharon alrededor de ellos durante 7 días. Y por fe, Rahab, la prostituta, no murió junto con los desobedientes, porque ella había recibido amistosamente a los espías de Israel. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Por la fe conquistaron países, impartieron justicia, recibieron lo que Dios había prometido, cerraron la boca de leones, apagaron fuegos violentos, escaparon de ser muertos a filo de espada, sacaron fuerza de la flaqueza y llegaron a ser poderosos en la guerra, venciendo a los ejércitos del enemigo. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus familiares muertos. Otros murieron en el tormento, sin aceptar ser librados, a fin de resucitar a una vida mejor. Otros sufrieron burlas y azotes, y hasta cadenas y cárceles. Y otros fueron muertos a pedradas, aserrados por la mitad, o muertos al filo de espada. Anduvieron de un lado a otro, vestidos solo de piel de oveja y de cabra, pobres, afligidos y maltratados. Estos hombres que el mundo ni siquiera merecía, anduvieron sin rumbo fijo por los desiertos y por los montes y por las cuevas de las cavernas de la tierra. Sin embargo, ninguno de ellos recibió lo que Dios había prometido, aunque fueron aprobados por la fe que tenían, porque Dios, teniéndonos en cuenta a nosotros, había dispuesto algo mejor, para que solamente en unión con nosotros fueron ellos hechos perfectos. Amén, amén. Que Dios bendiga a su palabra. Dios tiene una historia de formar héroes de la fe, de utilizarlos en su voluntad en la tierra. Son gente que son a veces muy menospreciados por este mundo, pero sirven a Dios con la plena confianza de lo que Dios ha prometido. Ellos lo van a ver. Entonces dice la palabra de Hebreos 11, muchas cosas, pero al final dice que ellos, solamente en unión con nosotros, fueron ellos hechos perfectos a través de Jesucristo, porque en Jesucristo, el Mesías, obtenemos la salvación por la sangre que Él derramó en la cruz. Si tú no has entregado su vida a Jesús, Dios está llamando. Él está buscando héroes. No está buscando gente miedosa, no está buscando gente mundana que quiere seguir lo que están haciendo. Dios está buscando la gente que escuchen estas palabras ungidas y lo reciben en su corazón con un impacto, que Dios te puede convertir en un héroe de la fe, pero empieza con tomar el primer paso hacia Dios y Dios viene corriendo. Si crees en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que murió para ti, para tus pecados, arrepentiéndose de tus pecados, confesar con su boca que Jesús es Señor de su vida y ser bautizado en agua, tú puedes llegar a ser un gran héroe de la fe. Ahora, a los jóvenes, esta invitación es muy especial para ustedes, porque David empezó desde su juventud a servir a Dios y se convirtió en un gran héroe de la fe. Dios está formando héroes hoy. Si quieres ser reclutado, levanta la mano y vamos a orar. Padre nuestro, te pido que veas dentro de esta gran multitud de gente y toca los corazones, cambia la vida de las personas. El que busca a Cristo Jesús, que tenga un encuentro fuerte con Él para ser salvado y para llegar a ser un héroe de la fe. Para las personas que ya están en Cristo y quieren que su fe sea firme, quieren que lleguen a ser un héroe de la fe, con valor, con valentía, para ayudar a su país y a su pueblo. Ayúdalos, Dios. Bendígalos, Dios. Derrame su espíritu sobre ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, esta ha sido su palabra. Nos vemos muy pronto. Bendiciones.